Cámara damos la más cordial bienvenida a Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre la situación del Consejo de la Judicatura. Bienvenido. Muy buenos días, Belkis, Carla, un saludo para ustedes y para quienes nos escuchan. Indudablemente podemos conversar mucho sobre lo que está pasando en la justicia. Lamentablemente hoy nuestro país creo que está en el momento más complicado, más grave de la administración de justicia, por una serie de hechos que nosotros vamos encontrando, inclusive hoy desde la conformación del Consejo de Judicatura. Si ustedes me permiten, por ejemplo, todos sabemos que el señor Fausto Murillo no debe ser el presidente del Consejo de Judicatura. El presidente Guillermo Lasso, cuando asumió el gobierno, había señalado de que inclusive haría consulta popular para que desaparezca el Consejo de Judicatura. Los ecuatorianos y los abogados nos preguntamos por qué ya no plantea esa consulta. Por un simple hecho: hoy ya tiene el control. Asistimos a un gobierno que en las peores épocas de este país ha metido la mano en la justicia para poder controlar todas estas instituciones. Ángel, ¿tú estaría mencionando entonces en estos momentos de que no existe en este gobierno ahora mismo independencia en la justicia de nuestro país? De ninguna manera. Le voy a demostrar. ¿Cómo se evidencia justamente? Fausto Murillo, por ejemplo, fue destituido por el gobierno anterior con un informe del exministro de Trabajo que señalaba que él tenía impedimento para ser vocal del Consejo de Judicatura. Sin embargo, en el gobierno de Guillermo Lasso, con el ministro Donoso, revé esa medida, ese impedimento que tenía Fausto Murillo, e indudablemente lo regresa como vocal y lo pone como presidente del Consejo de Judicatura de manera ilegal, inconstitucional, porque quien debía asumir ese papel, quien debía ser ahora el presidente del Consejo de Judicatura, bajo la ley y la normativa, es el doctor Álvaro Román, quien fue precisamente quien debía subir a ese puesto después de la renuncia de la expresidenta María del Carmen Maldonado. Pero asumir, en efecto, la titularidad, si se quiere, pero aún así que implique que asuma la presidencia, ¿o era ya una decisión que debía tomarse en pleno del Consejo? No nos olvidemos de que ese Consejo de Judicatura fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, quienes están blindados inclusive por una resolución ratificada por la Corte Constitucional, donde las decisiones de este Consejo de Participación no podían ser interpretadas. Álvaro Román es el alterno de la doctora María del Carmen Maldonado. Se plantearon leguleyadas, como decimos los abogados, respecto a que él venía de otra fuente y no de la Corte Nacional. E indudablemente le negaron inclusive la posibilidad de ser vocal del Consejo de Judicatura, por lo cual el doctor Álvaro Román hoy inclusive no está actuando y ha presentado una acción constitucional en la Corte Constitucional que tiene que resolverse. Por lo tanto, la presencia de Fausto Murillo es ilegal en ese puesto que hoy ocupa. Al respecto, perdón Carla, la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Judicatura en su momento había considerado que el Consejo realizó esta sustitución de presidente de conformidad con el 262 del Código de la Función Judicial, con lo cual validó la designación de Fausto Murillo. ¿Qué dice el 262 del Código de la Función Judicial? Lo que ellos planteaban de que Fausto Murillo supuestamente asumía de manera temporal hasta que se nombre el presidente vía terna de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí el doctor Iván Saquicela no estaba peleado con el gobierno y hasta ahí se había presentado. Ahí viene el conflicto luego en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde también quiero denunciar que el presidente Guillermo Lasso de igual manera asaltó el control de este ente de control y participación. No nos olvidemos que de igual manera Guillermo Lasso había planteado la necesidad de que desaparezca el Consejo de Participación. Preguntemos por qué no lo señala ahora, porque ya con el doctor Ulloa tiene el control. Es decir, hubo un asalto, una metida de mano a la justicia del presidente, tanto en el Consejo de Participación Ciudadana como en el Consejo de la Judicatura, y ahora estamos viendo los problemas que atraviesa la justicia. A mí me llama la atención en varios aspectos. Lo primero, el juicio político que tiene que darse en contra de algunos vocales del Consejo de la Judicatura, y lo segundo, la agenda que tienen que llevar a cabo
una agenda que en estos momentos no se está cumpliendo a cabalidad. Hay varios temas en estos momentos que quedan rezagados. Por ejemplo, tengo algunos datos por aquí. Entre ellos consta la evaluación de alrededor de 800 fiscales que tienen a su cargo del sistema judicial, convocar a un concurso de oposición y de méritos para llenar 6 vacantes de jueces y 13 con jueces para la Corte Nacional de Justicia, también la evaluación a notarios y algunos temas que quedan pendientes en esa agenda. ¿Por qué no se avanza? Por esas causas mismo, por esas razones deben ir a juicio político los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo decente sería, si tienen algo de decencia, deberían renunciar. Podemos más adelante señalar los famosos audios que fueron filtrados de la actitud del vocal Juan José Morillo, pero me quiero referir por qué deben ser enjuiciados. El artículo 181 de la Constitución señala las funciones del Consejo de la Judicatura. De las 5 funciones, 3 han violentado. 1, que tiene que ver con la modernización del sistema judicial. No hay tal modernización. Todo fracasa. La gente no quiere asistir a los sistemas judiciales. Por ponerle un ejemplo, una audiencia de juicio de alimentos están poniendo para noviembre del 2023. Es decir, un sistema judicial inoperante. Aquí cerca tenemos la Plataforma Norte. Los abogados, para presentar un escrito, deben hacer cola de 2 y 3 horas. No hay un sistema que modernice el sistema judicial en el Ecuador, razón por la cual ellos han incumplido. Pero me voy a referir a lo que Carla ha señalado. El numeral 3, entre sus funciones, plantea que es el tema de selección de jueces y la evaluación. Lo único que quisieron hacer, lo hicieron mal. Yo he demostrado y lo he planteado a la Asamblea Nacional las causas por las cuales deben ser llevadas a juicio político. 1, la única evaluación que ellos intentaron hacerlo en la Corte Nacional de Justicia, lo hicieron mal. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional con sentencia 3719 IN. Nadie se ha referido a esto, donde la Corte Constitucional estableció de que el actual Consejo de la Judicatura vulneró la seguridad jurídica de los jueces de dicho órgano. Pero lo más grave, ¿qué dice la sentencia? Que estos jueces que fueron evaluados y luego destituidos deben ser indemnizados, indemnizaciones millonarias que tiene que pagar no los vocales del Consejo de la Judicatura, tiene que pagar el pueblo ecuatoriano. Razón por la cual, y no lo digo yo, ahí está la prueba, la Corte Constitucional. Segundo, si me permiten, la evaluación que ellos hicieron a estos jueces lo hicieron mal. Lo hicieron tan mal que la propia Corte Constitucional así lo señaló. Hicieron un concurso cometiendo 2 errores. 1, hicieron un concurso por especialidad, es decir, llamaron jueces tributarios, penal, civil, cuando la norma jurídica establece de que el concurso debe ser general para jueces de la Corte Nacional y luego el Pleno del Consejo de la Judicatura debe determinar las salas a las que participan cada uno de ellos. Por lo tanto, no estoy criticando ni juzgando a los jueces que hoy están en la Corte Nacional, sino el mecanismo y la forma como se realizó. Deben ser enjuiciados porque en ese concurso ellos establecieron temporalidad. Escúchese bien. Ellos establecieron concursos para 3, 6 y 9 años. ¿Quién les dio esa competencia? Ese es el abuso de de Fausto Murillo y Juan José Morillo. La Constitución establece que todos los jueces son nombrados para 9 años. Luego dice la ley que la Corte, que el Consejo de la Judicatura debe hacer evaluaciones cada 3 años para determinar quiénes se quedan y quiénes se van. Sin embargo, eso no está sucediendo. ¿Estos elementos configurarían entonces la causal de incumplimiento de funciones por la cual se activó este proceso de juicio político? Por supuesto. Repito, los bloques de la Asamblea Nacional deben tomar en cuenta. Yo les he planteado tener las pruebas para poderles llevar a juicio político. Y lo más grave de esta situación, ¿a qué se debe la desconfianza de la población en la justicia? Todos los ecuatorianos estamos preocupados por el actuar de los jueces frente a la violencia, frente a la corrupción. El tema es sencillo. Carla ya lo señalaba, no hay evaluación de los operadores de justicia. No se ha hecho evaluación de fiscales, de defensores públicos, de nadie.
Por lo tanto, los jueces se sienten con patente de corso y por lo tanto actúan como actúan, pues. La noticia que tenemos en esta semana, que el Consejo de Judicatura va a nombrar jueces anticorrupción. ¿Cómo pueden nombrar jueces anticorrupción? Sin hacer una evaluación antes. No han evaluado, pero sin embargo hay un tema moral, pues. Los corruptos no pueden hacer. Ahora, hablando justamente de estos temas morales, yo quiero hablar y quisiera conocer también su postura frente a ciertos audios comprometedores. Hemos escuchado que a Juan José Murillo apareció en una grabación en la que habla de los votos en la Asamblea Nacional y de la suspensión también de Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es la opinión que le merece usted frente a estos audios? También sobre ciertas acciones de algunos jueces en donde se hablaba sobre la destitución también de Guadalupe Llori. Yo decía hace un momento, si existiese un poco de decencia, el señor Juan José Murillo debería irse a su casa. Pero si no quiere, habría que enjuiciarle y debería ir a la cárcel. Porque hay cuestiones muy complicadas. Esto es porque existen audios. El comportamiento de ellos es permanente. Lamentablemente nos olvidamos. Cuando la vocal Barreno, por pedido de la Fiscalía, iba a ser sancionada, ¿a dónde acudió? ¿Dónde pidió medidas cautelares? De manera corrupta ante un juez del Puyo. Esta ha sido una práctica. Cuando el señor Fausto Murillo estaba siendo precisamente, iba a ser sancionado, ¿dónde pidió medidas cautelares? Ante un juez de la provincia de Los Ríos. Hubo las denuncias sobre los juicios contra el exalcalde Yunda. No me estoy refiriendo al alcalde, sino al proceder. ¿Quién manipuló? Manipularon ellos el sistema informático. ¿Y quién fue sancionada? Fue sancionada una empleada de Ventanilla, cuando el sistema informático ni siquiera lo manejan las direcciones provinciales del Consejo de Judicatura, lo maneja la Dirección Nacional. Sin embargo, nadie dice nada. Ahora que se han filtrado estos audios, demuestra el comportamiento moral de estos vocales del Consejo de Judicatura. Por eso, hoy la consigna y el planteamiento debe ser el juicio político y que se vayan todos los vocales. Porque realmente esto es lo que ha traído la desconfianza al pueblo ecuatoriano frente a la justicia. Por eso es que los ecuatorianos ya no quieren acudir al sistema judicial. Si bien eso es legítimo, le consulto, ¿luego qué? Porque claro, estamos hablando de un tema de desconfianza colectiva en cuanto al sistema de justicia del país, pero los problemas siguen estando allí. Entonces, ¿qué cambia con esta decisión? Por supuesto, el tema es sistémico. Correcto. Necesitamos cambiar todo el sistema judicial, no solamente las personas. El problema es que, por ejemplo, el gobierno nacional ha dado el presupuesto para la justicia, no lo da, por ejemplo. En épocas de pandemia tuvimos una experiencia. Ahí tienen un sistema para las audiencias telemáticas. Tienen el sistema Policom, caduco. Juez que utiliza Zoom era sancionado. Llegamos a esos niveles. Tenemos un retraso en el desarrollo. La propia pandemia nos ha dejado lecciones de la necesidad de la modernización. Antes, inclusive, hay que señalar, en el pasado también se creyó de que la justicia era hacer bonitos edificios. Y el tema no es de edificios. Puede haber los mejores edificios, puede haber las mejores computadoras, pero si no están capacitados los operadores de justicia. Y cuidado, los que me están escuchando, no me refiero a todos los jueces, porque también hay jueces honestos, transparentes. Claro, no se puede generalizar. No podemos generalizar. Pero la tónica parte de que no hay un sistema de selección adecuada. Pues. La politización de la justicia ha sido el pan de cada día. ¿Cómo erradicarlo? Ahora también, yo Ángel, me voy a poner en el punto también de qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana en estos momentos, que ya debería empezar un nuevo concurso para nombrar a nuevos suplentes. ¿Por qué está tan retrasado todo este proceso? Porque la justicia y otros elementos ha entrado al juego político, a la negociación política, ¿no es cierto? La propia presencia del doctor Ulloa fue igual de manera ilegal. Recordemos que... Porque también el Consejo de Participación Ciudadana tiene varios procesos por cumplir. Hasta el momento no tenemos un superintendente, hasta el momento no tenemos un nuevo defensor del pueblo, hablamos del proceso de los jueces, tantos procesos que han quedado en realidad relegados. Lo primero era tomarse el Consejo de Participación y lo hizo perfectamente el gobierno.
con el doctor Ulloa. No nos olvidemos que fue destituida de manera ilegal la presidenta y el vicepresidente del Consejo de Participación. Ahí violentaron la Constitución. La Constitución decía de que el Pleno del Consejo de Participación no puede destituir. ¿Cómo se les destituye a los vocales del Consejo de Participación? A través de juicio político. Sin embargo, con la presencia de la policía, con conocimiento del ministro de Gobierno, se tomaron el Consejo de Participación e impusieron a Ulloa y compañías ahí para precisamente hoy entrar en este proceso de negociación. Y creo que estas negociaciones de manera política en la Asamblea Nacional con las mayorías y minorías que están en juego. Sin embargo, entonces, la sociedad civil, los ecuatorianos, somos víctimas de una ineficiencia institucional. Es decir, no podemos hablar solamente de una crisis de la justicia, sino de una crisis institucional que está viviendo nuestro país. Y eso es complicado. ¿Qué nos trae eso? ¿Es un dominó? Una desconfianza. ¿Y sabe qué está pasando? La población está regresando a las épocas, como decimos, de las cavernas, a la justicia por mano propia, pues. Esta es la expresión también de la violencia que hay en el país. Porque entonces hay jueces que dan medidas sustitutivas o habeas corpus sábado y domingo de un día a otro. Y hay personas que teniendo habeas corpus, tengo casos 2 años y siguen en prisión. Entonces los procesos de corrupción, especialmente en el área penal, es altísimo. Entonces, claro, acá me preguntaba Belkis, ¿qué hacemos frente a esta cuestión? Es que claro, usted señalaba, el problema es sistémico, es histórico. ¿Qué implica, le consulto yo, una reestructura del sistema de justicia en el país? Porque claramente ya está evidenciada cuál es la problemática, pero lo que le sigue faltando a la ciudadanía son soluciones respecto de eso que ha sido identificado. La forma de nombrarles. Todos los gobiernos, y esto hay que decirle, todos los gobiernos, de lo que yo recuerdo desde el retorno a la vida democrática, lo que quieren primero controlar es la justicia. Ese es el plato fuerte. ¿Es utópico pensar en independencia entonces? Si seguimos nombrando a través del mecanismo que se tiene actualmente, necesitamos ir a procesos de selección diferentes. Los jueces por méritos, por capacidades, a través de la academia, a través de las universidades y no del poder político. Entonces, ¿cómo deberían hacer ahora, pues, con estos nuevos jueces que van a tratar casos de corrupción y de delincuencia organizada, incluyendo el narcotráfico? Estos jueces se ha mencionado que ya tienen que empezar sus funciones en el mes de octubre. Ahorita ya están en el proceso de evaluación. ¿Qué debería incluir esta evaluación, aparte de las pruebas psicológicas, de las pruebas teóricas, para poder poner a personas probas en estos cargos? La ciudadanía, la academia, los colegios profesionales, quienes estamos día a día. Yo he dado mi opinión apoyando, por ejemplo, a estas salas especiales de anticorrupción, pero no está completo. Atrás de eso inclusive hay un tema político, porque las salas de anticorrupción está planteado solamente en la ciudad de Quito. Ahí nosotros vamos a tener problemas. Quienes sean juzgados por estos tribunales anticorrupción, luego nos van a demandar porque se violenta la seguridad jurídica, los principios de competencia. Es decir, si usted quiere juzgar a alguien, a un narcotraficante del oro, él luego en salas, en cortes internacionales va a señalar de que él ha sido distraído de su sitio natural. ¿Qué es lo que pasó con Glass? O de jurisdicción. ¿Qué es lo que pasó con Glass? Entonces, por supuesto. Entonces, este es el problema que tenemos. Estamos hablando de que hay un sistema de justicia desde la cabeza con problemas serios. Está bien, ha regresado el doctor Iván Saquicela, pero también el doctor Saquicela debe dejarse del tema político si quiere marcar la diferencia. ¿Cómo vio usted este proceso de suspensión, que finalmente se levantó? Fruto precisamente de estas confrontaciones políticas. O no se olvide de la fotografía de Guillermo Lasso con Fausto Murillo e Iván Saquicela, pues. El problema es que se pelearon los compadres. Pero ahora que regrese, entonces tiene que el doctor Saquicela decirnos si va a resolver la Corte Nacional los recursos de casación y los recursos de revisión. Estamos actuando inclusive mediáticamente. No nos olvidemos que esa Corte inmediatamente actuó sobre recursos de casación de los casos que son conocidos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en la Corte Nacional hay casos de recursos de casación de 2 y 3 años.
Ahora mismo tengo una noticia, pues la Judicatura ya deberá ofrecer disculpas al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Lo dispuso la Corte de la SOY al considerar que se vulneraron sus derechos cuando fue suspendido en funciones. Y no se trata de que solamente Iván Saquicela haya podido recibir su salario mientras fue suspendido, se trata de que se vulneraron ciertos derechos en medio de esta acción. Por supuesto, y eso estoy de acuerdo, se vulneró. ¿Cuál fue la acción de este Consejo de Judicatura? Encabezado por Fausto Murillo y Juan José Murillo. No nos olvidemos que la acción o la decisión fue de 2 votos. ¿No hubo negligencia en cuanto al proceso por el pedido de extradición del expresidente Rafael Correa? Sí, lo que sucede es de que la pregunta es ¿por qué Saquicela actuó cuando ya todo el mundo sabíamos? Es que es lo que se ha cuestionado. Claro. Ahí, ¿cuál es su criterio respecto de ese tema? Indudablemente, yo creo que hubo negligencia y existe negligencia de la Corte Nacional frente a este tema, porque actuaron cuando ya ustedes, los medios, nos dijeron que no era posible, de que Rafael Correa no se lo podía extraditar. Sin embargo, ese momento recién actúa. Por eso hace un momento señalaba, dejemos lo mediático, lo político y actuemos en derecho. Necesitamos que nuestro sistema judicial, de manera general, entonces, se predisponga a transformarse, a cambiar los conceptos y las formas de su estructura. Caso contrario, ¿sabe qué? La población va a confiar más en la justicia por mano propia. Y esto es gravísimo. Cuando los pueblos desconfían de sus instituciones, tenemos anarquía, tenemos problemas y no queremos llegar a eso. Por eso los colegios de abogados, la Federación Nacional de Abogados, de la cual soy su secretario nacional también, hemos señalado, necesitamos dialogar y establecer mecanismos de participación de los colegios de abogados, de las universidades, de las facultades de derecho, repito, para direccionar de otra manera la administración y la forma de designación de los jueces de nuestro país. ¿Han impulsado justamente ustedes estos procesos? ¿Qué respuesta ha habido? ¿Ha habido apertura? No, es decir, resulta de que a veces, cuando tanto insistimos, la Federación Nacional de Abogados nos reciben en una mesa muy linda, se les hace los planteamientos y pare de contar. No somos tomados en cuenta. Nosotros creemos inclusive de que hemos planteado que se establezcan reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Este sería un camino en todo caso, porque ya con un juicio político, si es que continúan pues con las normas establecidas, va a seguir la desconfianza en el sistema judicial del país. Sí, se hicieron ya reformas al Código Orgánico de la Función Judicial a la medida de la política y de lo que quería el poder en ese momento. ¿No ha arrojado resultados en su aplicación? Lo más destacado de esas reformas es de estos tribunales anticorrupción, que van a empezar su funcionamiento con estos cuestionamientos que sí preocupa, que sean nombrados por quienes no han demostrado capacidad, pues. Si realmente veamos qué sucede. Y repito, no estoy hablando de las personas, de los seres humanos, porque hay profesionales muy buenos. Yo estoy viendo ahora mismo algunas de los comentarios que nos envían a través de las redes sociales, y parte de esta desconfianza también es cómo hay ciertos delincuentes que quedan libres en pocas horas después de cometer ciertos delitos. ¿Por qué hay tanta incongruencia en esos aspectos también? Por lentitud. Por ejemplo, empecemos. En materia penal, quien acusa es la Fiscalía. La Fiscalía, la doctora Diana Salazar, ha planteado y lo hemos apoyado en la necesidad de la independencia y autonomía de la Fiscalía. Ustedes deben saber que la Fiscalía administrativamente también depende del Consejo de Judicatura. Es decir, no puede ser el Consejo de Judicatura los juez y parte en estos procesos. Necesitamos fortalecer. El Consejo de la Judicatura no hace el concurso de fiscales. Está parado ya 3 años. No hay fiscales suficientes para su acción. Entonces, realmente es imposible. Tenemos entonces que separar la Fiscalía del Consejo de Judicatura. Caso contrario, vamos a seguir en el mismo círculo de corrupción y de ineficiencia. Bueno, esta discusión no es nueva, ¿no? De esto ya se viene hablando. Por supuesto. Y también la Fiscalía, indudablemente, al necesitar una independencia, también necesitamos una fiscal que no actúe con dedicatoria. Sí, hay muchas cosas. La Fiscalía no ha dicho nada sobre los INA Papers, sobre los casos que han sido denunciados también. Pero claro, ellos aducen de que no están en capacidad física, que esta es una realidad.
Entonces necesitamos ir transformando y cambiando todos estos mecanismos que hay en la justicia en el país. A propósito de esto, usted decía y hacía referencia a la necesidad de contar con procesos de selección por méritos, entre otros aspectos. ¿Qué pasa con el tema presupuestario, por ejemplo? Primero que los concursos, ¿no es cierto? Los concursos, a ver, los buenos profesionales, los buenos abogados no quieren concursar. Eso usted puede preguntar en cualquier universidad. ¿Por qué no quieren? Porque son concursos amañados, amarrados. Indudablemente no hay presupuesto. El gobierno nacional ha ofrecido el presupuesto para la justicia y no lo ha dado. Como le digo, hoy los jueces tienen que pagar el Zoom de su propio bolsillo, si quieren hacerlo, porque el Policom no sirve para nada. Entonces, si el gobierno nacional deja la demagogia, que dice respetar el tema judicial, aunque todos sabemos que no es así. Yo lo estoy demostrando en esta entrevista de que asaltó, controló la justicia y lo está haciendo. Belkis ha tocado un tema bastante importante y es que el Consejo de la Judicatura anunció, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, que ya dirigieron a Pablo Arosemena, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, un oficio en donde ellos están solicitando el incremento presupuestario para fortalecer la función judicial. La Judicatura no ha precisado cuál es el monto requerido para poder solucionar todos estos temas del cual usted habla ahora mismo. Es decir, también toda esta agenda rezagada se debe a la falta de presupuesto y de capacidad. Yo sigo insistiendo. Con este Consejo de la Judicatura, no, mire el 181. También establece que entre las funciones del Consejo de la Judicatura es precisamente velar por la transparencia y la eficiencia de la función judicial. La responsabilidad tiene el gobierno nacional. Todos estamos de acuerdo, hay que exigirle el presupuesto. Pero si estamos con un Consejo de la Judicatura realmente cuestionado, ¿creen que se podrá cambiar en algo el sistema judicial? Pero si hablamos desde la parte de presupuesto, entonces, ¿por qué sí hay celeridad en ciertos casos y en otros no? Por la politización. Es decir, el tema de las cárceles, por ejemplo, es un tema serio que no puede ser visto con aumentar patrulleros, policías y represión. El problema de las cárceles, por ejemplo, es que no hay un sistema de rehabilitación. El gobierno nacional ofreció $30 millones. Preguntemos si ha hecho esa transferencia. No está hecha esa transferencia. En las cárceles, al no haber un sistema de rehabilitación, nosotros tenemos que ahí están todos mezclados. Y hay gente inocente. En las masacres que hemos vivido, hay gente inocente. Y también hay un abuso, hay que decirlo así, de algunos jueces de la prisión preventiva. La prisión preventiva jurídicamente es de última ratio. Esta se debe aplicar cuando no se garantice la presencia de los imputados. ¿Pero quiénes están en la cárcel? Los que no pueden fugar, pues. Los delincuentes pequeños, los que han cometido delitos por pasar 3 cilindros de gas de la frontera. Pero los que pueden irse a Miami, ¿no es cierto? Los que pueden fugar, a ellos se les da medidas sustitutivas, pues. Todavía usamos un grillete electrónico que, como todos sabemos, eso se puede sacar, que el que tiene el grillete electrónico, él por voluntad propia tiene que, como el celular, cargarle todas las noches. Y si no lo carga el grillete, el sistema informático de control de grilletes no sirve. Lo digo con pruebas y con certeza. Es decir, no hay control sobre eso. Y entonces, claro, fácilmente me voy donde sea. Entonces, hay un tema de reestructuración total del sistema judicial que parte entonces de la acción ciudadana, de la participación de la academia y de los gremios de profesionales del derecho. Con todo este análisis, ¿hacia dónde va la justicia en el país? Si no cambiamos, va a el derrumbe, es decir, a un tema complicadísimo. Y ya lo dije hace un momento, los ecuatorianos desconfían. Usted pregunte al ciudadano si quiere seguir un juicio. ¿Qué le dice? No, arreglemos nomás. ¿Para qué? Más bien paso el tiempo pagando abogado. La gente no quiere denunciar, porque el delincuente más se demora en las personas en ingresarle que él en salir. Los sistemas de corrupción es altísimo. Y eso el Consejo de Judicatura no ha sido capaz de hacer nada, por lo tanto debe irse a su casa. Perfecto. Quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos el día de hoy en este espacio, Ángel, sobre todo por su apreciación
y para poder cada uno sacar una conclusión frente a lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. ¿Va o no en caída? Y veamos también cuál es la respuesta que va a dar también el Ministerio de Economía frente a esta petición que han realizado para poder subir su presupuesto y agilitar